no la vi, no llegué. No, digo en el práctico, ¿qué vieron? Gastrulación. Qué voz de sueño. Pero en general, ¿vieron el proceso? Entonces, todos lo vieron, saben de lo que estamos hablando. Más o menos. Sí, sí, lo vemos. Sí, profe. ¿Vieron algunas Más o imágenes? menos. ¿Eh? ¿Llegaron a ver algunas imágenes? A Yo ver, no. nada de nada. No No. para este práctico, digo para saber, porque esto es como una película. Si no entendieron la semana anterior, si seguimos, no se entiende mucho, ¿sí? Es como entrar a la película a la mitad del coso. Entonces, por eso quiero saber si les quedaron dudas con respecto a, por ejemplo, primera semana, ¿sí? Desde la fecundación hasta cuándo va. Hasta que llega el endometrio. Exacto, hasta que sí, hasta la implantación, digamos. Bueno, hasta el día 7 que llegó, el día 5 llega a la cavidad del útero y el 7 comienza la implantación. Ahí el embrión, ¿se acuerdan cómo empieza a implantarse? ¿Qué forma tiene? Bla. Blastocista. Bien. Con una capita de trofoblasto, ¿sí? Y una capa de macizo, un macizo celular o embrioblasto, ¿sí? Y una cavidad que se llamaba, ¿se acuerdan cómo? Blasto. Blastocele. Bien, bueno, esa era la primera semana. La segunda semana, que era la regla de los... Es un embrión bilaminar. Bien, la regla de los pares se le llama porque el trofoblasto ya tiene dos capas. Una más externa, que es el sincicio trofoblasto, en contacto con el endometrio, con el endometrio, que es el que avanza, ¿no? Y es como que se va agarrando al tejido materno, y el citotrofoblasto. ¿El embrión qué le pasó? ¿El embrión ahí cómo es? También tiene dos capas. Claro, y se llaman Epiblasto y hipoblasto. bárbaro. ¿Y cuántas cavidades hay? 2. Dos. Ya apareció una pequeña cavidad en relación al epiblasto que se llama cavidad amniótica, y la otra que es la cavidad del saco vitelino primitivo, o la vieja cavidad del blastocisto. ¿Sí? En la tercera, entonces, ¿cuál es el fenómeno más importante? La gastrulación. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué es importante? Se forma el embrión trilaminal para hacer las 3 hojas germinales. Exacto, o sea, de esas dos capas hay una que va a ser definitiva, que es el epiblasto, ¿sí? El hipoblasto es transitorio, después reemplazado, ¿sí? Se va, o sea, es reemplazado por células, porque todo el embrión va a derivar del epiblasto, ¿sí? El epiblasto va a migrar hacia muchas células de esa capa que estaba ahí, ¿sí? Va a migrar, se va a meter en un surco que aparece, digamos, se genera un surco, las células se meten hacia adentro y se van hacia abajo. Entonces primero reemplazan las del hipoblasto generando el endodermo, una capita de células de endodermo, y después se siguen metiendo células y por la línea primitiva y por el nódulo de Hensen, y generan el mesodermo, o sea, la capa del medio. Entonces, una vez que ya terminaron de migrar todas las células que tenían que generar el endodermo, el mesodermo,
lo que queda del epiblasto ya se lo denomina ectodermo, ¿sí? Esa todavía entonces, al final de la tercera semana, estamos en un embrión que generó las 3 capas importantes que después de cada una de ellas van a derivar distintas estructuras ya del organismo definitivo. Ya se generaron ejes, porque al aparecer la línea primitiva, antes era un disco, si uno lo miraba desde arriba, un disco circular y plano, digamos, y no se sabía dónde estaba la cabeza, la derecha, izquierda, la parte cefálica, caudal o la cola. En el momento en que aparece la línea, ya uno va a saber en qué polo va a estar la cabeza, que va a estar por delante de la línea primitiva, y la línea primitiva indica, por un lado, el eje longitudinal del cuerpo, porque va a seguir el eje longitudinal, va a ser el eje de la línea primitiva, qué va a ser derecha, qué va a ser izquierda, qué va a ser anterior y qué va a ser posterior. Entonces también se definen los ejes del embrión, que hasta ese momento, si uno lo miraba antes, no sabía. Pero al final de la tercera semana tenemos un disco, todavía tenemos un disco, digamos, trilaminar, pero nada que ver con la estructura cilíndrica que tienen los animales vertebrados, cordados, ¿sí? A los que pertenecemos, a ese grupo pertenecemos. Bueno, ahora voy a ponerle un poquito a compartir la pantalla. Espérenme. Bueno, entonces, este era, para recapitular un poquito, esto que en este esquema de un corte transversal del embrión, lo estamos viendo ni de arriba ni de abajo, sino lo estamos viendo como de frente. ¿Esta qué capa es? Estamos en el embrión bilaminar. ¿El hipoblasto? Bien. Acá, en esta capa, entonces se estaba dando un fenómeno donde las células se multiplicaban y empezaban a migrar. Y en esta región se metían como hacia adentro, ¿sí? Se desprenden, se meten hacia adentro, ¿sí? Y migran y se insertan en el hipoblasto, desplazándolo. O sea, ya estas células no se van a multiplicar más, entonces poco a poco va a ser reemplazado por una capita de células que va a ser primero el endodermo. O sea, primero las primeras células que migran van a ir a ocupar ese lugar del hipoblasto, y posteriormente, ¿sí? van a migrar, pero se van a quedar en este espacio entre lo que ya es endodermo y esta capa superior, y generando una estructura que es el mesodermo. Un tejido intermedio que, mientras que más bien de estirpe epitelial, porque son células unidas, etc., y también, el mesodermo al principio tiene más las características de un tejido conectivo, porque las células como que están sueltas, ¿sí? Y separadas por matriz extracelular. Pero entonces llegamos al estadio final de la tercera semana con un embrión trilaminar, ¿sí? Donde ya se generaron las 3 capas germinativas principales. Endodermo, generalmente siempre representado en amarillo, mesodermo, la zona intermedia, y lo que quedó de ese epiblasto, una vez que dio todas estas capas de células, se va a pasar a llamar ectodermo, ¿sí? Durante la cuarta semana, entonces, se va, hay una serie de fenómenos importantes, pero
el más importante es que el embrión, por un lado, se va a plegar, ¿sí? Se va a plegar quiere decir que si era plano, se van a incurvar sus lados laterales, ¿sí? Y también el sentido antero-posterior, de forma tal que lo principal es que va a tener una forma cilíndrica, que es la forma de nuestro tronco, ¿sí? De nuestro tronco de abdomen. Vamos a ver un fenómeno que ocurre en el ectodermo, que es que sobre la línea media y sobre esa estructura que está por abajo, que es la notocorda, el ectodermo va a generar una región que va a ser una placa de un epitelio más alto, ¿sí? Que es la placa neural, y que finalmente esa placa, los bordes se van a levantar, se van a cerrar y van a formar el tubo neural, que es digamos, el esbozo del futuro sistema nervioso central. Vamos a ver que en el mesodermo, que está por debajo del ectodermo, y sobre todo el mesodermo que está al lado del eje, porque la notocorda es el eje, digamos, la zona media principal. El mesodermo le pasaron cosas, pero la primera barrita de mesodermo que hay al lado de la notocorda, que es el mesodermo paraaxil, o sea, al lado del eje, se va a segmentar en porciones que van a ser hasta evidentes del embrión, desde la parte de afuera, y que forman los somitas. Porque, digamos, en general, ese cilindro, ¿sí? Que es el tronco y la cabeza también, pero la cabeza siempre uno la considera como más nueva evolutivamente por toda la parte anterior, se va digamos, a desarrollar siguiendo el patrón de segmento, que es lo que uno evidencia en el tema de las vértebras, y entonces pues cada segmento va a tener su arteria, su nervio, ¿sí? Que es lo que vemos a nivel de los nervios intercostales, las arterias intercostales, o sea, cada segmentito se desarrolla como en bloques, ¿sí? En forma como independientes, y siempre un poco, el que está adelante va un poco más adelantado que el que va hacia atrás. O sea, siempre la porción cefálica del embrión va un poco más adelantada que la región más caudal. Caudal es más posterior. Digamos, cuando empieza ya la cuarta semana a la octava semana, es todo un periodo, ocurre la gastrulación, pero cuando ya empezamos la cuarta semana, ya empieza el esbozo de los principales órganos, o sea, el esbozo del tubo neural. Vamos a ver que se genera el tubo intestino primitivo, empiezan a generarse, el corazón, etc. Entonces, todos los esbozos, o sea, como el plano inicial de los órganos, ocurren entre esta semana, cuarta, octava semana o tercera, octava. Con lo cual, cualquier agente tóxico, nocivo, este es el periodo donde mayor daño puede hacerle al embrión, ¿sí? O sea, generar malformaciones. Alcohol, radiaciones, medicamentos, etc. Porque es justamente el momento en el que se están como diseñando, ¿sí? los órganos internos. Se está generando lo que se llaman los esbozos. Perdón, hay unos chicos que están esperando, me parece. Que pidió en el chat que lo aceptara. ¿Cómo? Que hay una chica que pidió que la aceptara. Sí, estoy viendo, a ver, déjame ver, azul Neumann. Bueno, entonces fenómenos importantes, el plegamiento. Esto para empezar a ver, ¿no? ¿Sí? Que es la transformación de un disco plano trilaminar, como es que terminaba al final de la tercera semana, en una estructura cilíndrica, o sea, tridimensional, ¿no? La formación del esbozo del sistema nervioso central a través de lo que llamamos la neurulación,
La metamerización, que es digamos, eso que se pone en evidencia que hay como segmentitos de anteroposteriores que se van a ir desarrollando, que van a desarrollar como si el cuerpo fuéramos bandas, a continuación de la otra. Se genera el plan corporal básico. Esto es que vamos a tener entonces una estructura cilíndrica. Más o menos ya se define dónde va a estar el intestino, ¿sí? El corazón, el sistema nervioso central, etc. Después aparecen sobre ese cilindro, a nivel externo, como unas paletitas, digamos, que van a ser los futuros miembros superiores e inferiores. Bueno, bravo. Bueno, yo no sé si esto lo llegaron a ver ustedes, esta estructura. ¿Qué significa esto, por ejemplo? ¿Hay alguien? ¿Eso lo conforma el mesodermo? Entonces, si en un principio había una gastrulación, ¿sí? En la gastrulación había quedado un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Acá teníamos una estructura central que había migrado las células que midan por el nodo, por el nódulo primitivo, van bien derecho como hacia adelante y generan la notocorda, que es el eje, el eje va a ser nuestra futura, digamos, como el lugar donde va a estar la futura columna vertebral, ¿sí? Posterior a eso, ocurren fenómenos a nivel del ectodermo y del mesodermo. La capa de mesodermo que migró, ¿sí? Generando esta capa intermedia, a su vez se va a subdividir en 3 regiones diferentes. O sea, primero es como una lámina, pero después rápidamente adquiere como una zona bien paraaxial, o sea, bien al lado de lo que va a ser el eje medio, ¿sí? Más compacta, digamos, que se llaman somitas, que son como cuadraditos, como cubitos, ¿no? Estos somitas, bueno, a futuro van a dar toda la estructura ósea y muscular de ese segmentito. Por ejemplo, qué sé yo, la parte de la vértebra, qué sé yo, dorsal 1, con el nervio, con la arteria, con los músculos y con el tejido conectivo de esa región que corresponde a D1 y el que sigue a D2 y así. Bueno, pero esto, entonces, la parte más interna y más cerca de la línea media del mesodermo se llama somita y va a estar en relación con, digamos, la estructura óseo-muscular de ese segmento. Después ocurre la porción media, ¿sí? Yendo hacia lo lateral del mesodermo, hay una zona que es también compacta, pero más delgada, digamos, que se llama mesodermo intermedio. De ese mesodermo intermedio van a derivar a futuro, en esa región van a estar el origen de las gónadas y del aparato urinario, ¿sí? O sea, todo lo génito urinario, gónadas, qué sé yo, todos son los tubos internos, ya sea del hombre y de la mujer, trompa de falopio o conductos referentes, epidimos, todo esto va a estar derivado, y los riñones van a estar derivados de esa zona que se llama mesodermo intermedio. Finalmente, la parte más externa del mesodermo lateral se llama mesodermo lateral, que se va a subdividir en 2 hojitas generando una cavidad, esto, que se llama celoma intraembrionario. Las 2 hojas, una hoja se pega al ectodermo y la otra se va a pegar o va a quedar pegada a la víscera. En este caso, el endodermo, que va a ser el futuro intestino, ¿sí?
Entonces, esto es lo que le pasa al mesodermo. Estas tres regiones se las tienen que acordar muy bien, porque a futuro esto va a ser la hoja como visceral del peritoneo, y esta es la hoja parietal y la cavidad. Y lo mismo a nivel del tórax, como los pulmones derivan también del tubo digestivo, equivalente, la pleura también va a tener su hoja visceral y su hoja parietal. Y generan una cavidad intermedia. Por eso nosotros somos celomados, o sea, somos cordados porque tenemos una notocorda, somos vertebrados porque a continuación vamos a hacer vértebras, o sea, nos vamos a desarrollar, digamos, una estructura media que nos, digamos, que divide la simetría derecha-izquierda. Y somos celomados porque tenemos una cavidad interna de la que queda suspendido las vísceras, o sea, ese tubo digestivo primitivo. Bueno, esta cavidad, este es el embrión y en el tubo, perdón, en el ectodermo ya ocurrió el fenómeno, en este caso, al final de la tercera, empieza y comienzo de la cuarta, pero es mucho más evidente en la cuarta semana, había un engrosamiento del ectodermo por encima de la notocorda, que da una placa neural, y esa placa después se mete como para adentro, se cierra sobre sí misma y genera el tubo neural. De esto va a nacer todo todo el sistema nervioso central. Entonces este es el plan que tenemos hasta ese momento, pero todavía plano, ¿sí? En el plegamiento que ocurre en la cuarta semana, se genera definitivamente el tubo neural, que habíamos visto hablado como neurulación, y lo que era plano empieza por esta zona crece muy rápidamente. O sea, todo lo que es tubo neural, la parte posterior del embrión o dorsal del embrión, que crece mucho más rápido, entonces empuja estos bordes hacia lo medial. Y se terminan fusionando en la línea media, generando, entonces se fusiona el ectodermo, ¿sí?, generando una estructura cilíndrica, el mesodermo lateral, la hoja visceral, y también el intestino, generando el tubo o intestino primitivo. Y esta cavidad que es el celoma intraembrional. Entonces, si uno pasa una línea por esta región, va a ver que todo esto posterior va a dar origen a las vértebras, las costillas, los músculos, el sistema nervioso, o sea, la vida de las paredes hacia afuera, como lo externo del embrión, ¿sí? Mientras que lo que está más anterior o ventral, en el caso del embrión, va a dar todo el origen a lo que son las futuras vísceras. Bien, plegamiento. Entonces, si uno lo ve este fenómeno de perfil, va a ver que al final de la tercera semana, digamos, ya estaba en marcha la formación del tubo neural, pero el embrión era básicamente como plano, ¿sí? Plano. Por crecimiento excesivo de todo lo que es dorsal del embrión, sobre todo el tubo neural, esto se empieza como a plegar. Y tengan en cuenta que en la parte más anterior del mesodermo, si acá estuviera el mesodermo graficado en esta zona, ¿sí?, estaría el área cardiogénica, o sea, por delante de la cabeza. Pero como la cabeza, la región cefálica del embrión crece mucho más, es como que lo empuja hacia atrás, ¿sí?, y ocurre lo mismo en la zona caudal. Entonces, todo el corazón va a quedar finalmente como a la altura, ¿sí?, de cervical, digamos, donde empezaría el cuello del embrión, y después, bueno, va a migrar dentro del tórax. Pero ahí, digamos que ya empieza a ponerse en su posición definitiva el embrión, una vez que ocurre el plegamiento. ¿Qué pasa con lo que era endodermo? Al meterse hacia adentro, ¿sí?, encurvarse estas regiones cefálica y caudal, va generando un estrechamiento en esta porción del saco vitelino, y la porción más superior va generando un tubo interno,
¿sí? Que es el tubo intestino, el intestino primitivo. Y después queda conectado a lo que era el saco vitelino, en lugar por una comunicación amplia que hay acá, por el conducto ónfalo-mesentérico. ¿Mm? Y el amnios queda rodeando casi completamente en forma externa al embrión. Y lo que era saco vitelino queda conectado por algún conducto pequeño, que ahora se llama así, conducto ónfalo-mesentérico, con el tubo, con el intestino primitivo. Entonces, acá se ha formado una estructura que si uno la ve como ya más cilíndrica, ¿sí? Perdón. Ya que de planito que era, se plegó en sentido antero-posterior y también a los lados, y se fusionaron las paredes hacia adelante, bueno, salvo a nivel del pedículo de fijación, que va a ser el futuro ombligo. Entonces adquiere una estructura cilíndrica, hay un esbozo de tubo neural, y hay un tubo interno que va a ser el intestino primitivo. De acá va a derivar la faringe, va a derivar después un esbozo, como un divertículo de esto va a generar los pulmones, el hígado, el páncreas y todo el intestino, bueno, el resto del tubo digestivo, estómago, intestino delgado, grueso. Pero todo está en relación con el origen es el endodermo, ese tubo intestino primitivo de origen endodérmico. Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Acá lo importante, cuando esto era bien plano, el área cardiogénico estaba incluso por delante de la cabeza, el área del corazón. No teníamos claramente, cuando era mucho más planito, acá el endodermo era el techo del saco vitelino, y ven que a medida que se migra hacia la región anterior y ventral, ¿sí? Empuja y va generando, se va regenerando el tubo digestivo, y esto finalmente va a quedar muy angostito, comunicado con el saco vitelino, que finalmente va a quedar incluido en el cordón umbilical, ¿sí? Como un residuo, como una cosa, un vestigio, digamos. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Hay algo que no entiendan? Bien, profe. Se entiende bien. Bueno, esto es como queda básicamente, entonces, esta estructura que ahora es cilíndrica, que yo les comentaba, donde asociado al ectodermo se va a haber generado un tubo que en la parte anterior, bueno, después vamos a ver cómo es la neuralación, es mucho más ancha y genera el encéfalo, todo lo que es cerebro, cerebelo, qué sé yo, y hacia atrás un tubo que permanece delgadito, que va a ser la médula espinal. El mesodermo, que forma esto que es el celoma, las paredes, digamos, de la cavidad interna, y a su vez el mesodermo intermedio futuro va a generar los riñones, y el endodermo, que termina formando este tubo intestinal primitivo, del cual van a derivar todo lo que más o menos conocemos interno, o sea, desde la faringe, en los pulmones, esófago, estómago, desde ahí va a crecer una glándula grande que va a ser el hígado, y después el páncreas. O sea, todo lo interno deriva básicamente del endodermo, incluso también la porción excretora de la vía urinaria de la vejiga, ¿no? Hay como una prolongación del saco vitelino, ¿sí? Que se mete ¿cómo es? En el pedículo de fijación, y que se llama alantoides. Ténganla en cuenta porque una porción de la alantoides, que está muy cerca del tubo digestivo, en esta región va a terminar formando una porción de la vejiga. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es una lesión, por ejemplo, si no se fusionan las paredes hacia adelante, puede generar
una gran, digamos, acá, ¿qué pasó? No se fusionó en la línea media el embrión, entonces nace un chiquito con vísceras afuera, puede tener una gastrosquisis, se llama, cuando tiene abierta a la altura del estómago. A veces nacen con el pectoral como abierto y como lo que sale es el corazón, se llama ectocordis, o sea, corazón ectópico o externalizado. Obviamente no son muy comunes. Pero bueno, todas las alteraciones de la función de la línea media va a exponer las vísceras, porque no, es como que no se terminó de hacer cilíndrico y cerrarse, ¿sí? Tenía otro dibujito, pero bueno. Bien. Un fenómeno muy importante de esta, digamos, empieza en la tercera, pero es la formación de ese tubo a nivel del ectodermo, del tubo neural, ¿sí? Entonces, si uno acá tenía, por ejemplo, la notocorda abajo, este era el ectodermo, vemos que en la porción cercana a donde estaría la notocorda, el epitelio se hace más alto, como cilíndrico, mientras que a nivel del ectodermo queda ahí como medio cúbico bajito todavía. Bueno, entonces esta porción engrosada se va a llamar placa neural y está en la línea media, en el sentido anterior a posterior. Esta placa empieza como, estas células empiezan como a fruncir, como decirle, y genera el levantamiento de estos bordes, que se llaman pliegues neurales, ¿sí? Y se van acercando esos bordes cada vez más, ¿sí? Hasta que finalmente se tocan y se cierran y se generan un tubo. Esa es la formación del tubo neural. De acá tienen que después va a derivar, va a evolucionar distinto adelante y atrás. Hay que tener en cuenta que en los bordes entre el ectodermo y el epitelio del tubo neural, acá graficada hay unas celulitas, un grupo celular en verde, que después, cuando este tubo se cierra, las células quedan como afuera, pero en esta región, y después se empiezan como a disgregar y migran, y van a dar, son las células derivadas de la cresta neural. Y se llama, la particularidad que tienen es que van a dar, por un lado, todo lo que es ganglio periférico, ¿sí? Básicamente. Los ganglios simpáticos, los ganglios espinales, todo cuando escuchen ganglios, los plexos mioentéricos, bueno, pero también van a dar origen a los melanocitos de la piel, o sea, son células que después derivan en muchos tipos de células diferentes. Dan los melanocitos de la piel, dan la médula de la glándula suprarrenal, etcétera, etcétera. O sea, que tejidos que aparentemente tuvieran poco que ver entre sí. Bueno, este es el esquema general donde tenemos la notocorda, donde se formó el tubo neural, después se cerró y se desprendió de esto que va a quedar siendo ya era el ectodermo, y el ectodermo va a dar origen al epitelio de la piel, ¿sí? Y en el medio un grupito de células que antes estaba ahí justo en el borde de la unión de esto y esto cuando estaban unidos, que es las células de la cresta neural. Si uno lo mira desde arriba de la región, desde el amnio, ve que toda la región azul es el área de la placa neural, y no es igual en sentido posterior. En sentido cefálico es mucho más ancha, ¿sí?, que a nivel posterior. ¿Por qué? Porque esto acá va a quedar de acá, de esta región, que es la región a nivel del óptica, que se llama hacia atrás, va a generar todo lo que es la médula espinal. Esto se va a empezar a fusionar, se empieza a fusionar como si fuera a la altura de la futura región occipital, y progresa, fusionándose el tubo hacia adelante y hacia atrás, generando después, entonces una vez que se cerró casi todo, queda un neuroporo abierto, que se cierra más o menos día 25, y 2 días después se cierra el neuroporo posterior, y ya ahí se queda el tubo neural completamente interno y cerrado.
Pero ¿qué vemos? Que la porción anterior del tubo neural es mucho más ancha. Acá esto se va a su vez subdividir en 3 como vesículas que van a dar origen al prosencéfalo, al mesencéfalo y al metencéfalo, que van a su vez van a dar origen adelante a los hemisferios cerebrales, a la región del tálamo o el diencéfalo, y a los pedúnculos, protuberancia, bulbo, que están dentro del sistema nervioso central y dentro del cráneo. Si uno sigue en los días, vemos que el tubo se empieza a cerrar lo que a esta altura, que es a la altura occipital, digamos, de lo que van a ser las futuras vértebras cervicales, y progresa hacia adelante y hacia atrás, quedando después por cerrar estos dos orificios. Cuando uno habla de que las mujeres, de que es bueno tener suplementado las harinas con ácido fólico, porque el ácido fólico disminuye la incidencia de efectos de cierre del tubo neural, o sea, estamos hablando de esto. O sea, si la deficiencia de ácido fólico en una mujer gestante predispone a que este neuroporo o no se cierren y genere lo que se llama espina bífida o mielomeningocele, o en este caso más grave, que sea un encefalocele o una, qué sé yo, anencefalia, que es la forma más grave. Vemos acá que el embrión ya tiene su forma cilíndrica. El corazón que estaba acá adelante, acá tenemos, ya está migrando hacia la región ventral y caudal, o sea, un poco hacia adelante, y hacia abajo y hacia atrás, como habíamos dicho, que antes era bien anterior y migra a su posición definitiva, generando como una zona regordeta acá, que es la protrusión cardíaca. Y vemos que el embrión a los costados de la línea media, donde se está cerrando el tubo neural, tiene estos cuadrados, como estos ladrillitos, ¿sí? Que son los somitas, que se generan entre el día 20 y 30, o sea, 20 ya estamos empezando la cuarta semana, el día 21 mejor dicho, pero ya empieza el periodo, lo que antes se llamaba el periodo somítico, que cuando se estudiaban los embriones desde el punto de vista nada más anatómico, se veía que había un momento en el que empezaban a generar estas estructuras, ¿sí? Se seguían generando más o menos del día 20 a 30, y después van a ir desapareciendo, porque, digamos, estos que yo les había dicho que era el somita, finalmente es como que se disgrega y va a formar o la vértebra, o otra porción más formada, qué sé yo, la región ósea de esa región, los músculos y la piel. Bueno, este es un defecto de cierre del neuroporo posterior, ¿sí? Que a veces puede ser muy leve y ser invisible, o sea, cuando a una persona, uno le saca una radiografía y ve que no se fusionaron los arcos posteriores de la vértebra, puede que lo que llaman espina bífida oculta es un hallazgo radiográfico, pero si ya queda abierta la piel y hay una protusión de las meninges o de la médula misma, esto ya es un caso más grave porque genera dificultad en la regulación de la vía urinaria y dificultad para caminar por el compromiso de los nervios de esa zona. Bueno, esto es lo que les quería decir. A veces el defecto neural hace que protuya hacia afuera la aracnoide, pero a veces no solamente sale la membranita, ¿sí? Las meninges, sino que salen las raíces nerviosas y hasta en la forma más grave hasta la médula misma puede estar ahí afuera. Y en la región cefálica, el defecto del neuroporo anterior genera como una hernia donde puede haber un saco de encéfalo, ¿sí? Bueno. Al principio, entonces, ya en la cuarta semana ya estamos teniendo un embrión que tiene la forma cilíndrica, en donde se le ven los somitas,
donde vemos que en la porción más anterior cefálica todavía tenemos una porción donde no se fusionó el neuroporo anterior abierto, ¿sí? El corazón ya migró a esta región, generando la prominencia cardíaca. Acá hay como una amplia comunicación todavía a través de lo que es el pedículo de fijación con el saco vitelino, ¿sí? Que finalmente queda todo unido, el saco vitelino, el pedículo de fijación, y ya se va generando el cordón umbilical definitivo. En la quinta semana, ¿sí? Ya vamos a tener esbozos, vamos a empezar a tener acá esbozos del miembro superior, ¿sí? Y del miembro inferior al final de la quinta semana, o al comienzo de la quinta semana. Bien. Ese somita, esa porción más engrosada del mesodermo que estaba paraxial, o sea, bien cerca de la línea media, ¿sí? Forma como estas estructuras medias triangulares o cuadradas que van a dar la porción más interna del somita. En algún momento se va como a disgregar, que es lo que vemos acá, y va a dar algo que se llama esclerotomo. Esto va a ir y va a rodear la notocorda de ese segmento y va a generar las porciones de vértebra de ese segmento. Es decir, el resto del somita, ¿sí? Se va a diferenciar después en dos poblaciones celulares distintas, el dermatomiotomo y después el dermatotomo y el miotomo. El miotomo va a dar origen a los músculos de ese segmento y el dermatotomo va a dar origen al tejido conectivo de ese segmento. Porque acá arriba teníamos solo la epidermis derivada del ectodermo. Entonces el tejido conectivo de ese segmento hablamos C1, C2, C3, C4, de cada uno de los segmentos de los que estamos compuestos, ¿sí? Entonces es la evolución del somita, ¿sí? En segmentitos, ¿sí? La notocorda va a quedar formando el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, ese es el residuo embriológico. Los cuerpos vertebrales van a estar formados por el esclerotomo de los somitas, pero generalmente hay una distribución que hace que en las vértebras, la porción inferior, ¿sí? De un somita se une con la porción superior del somita siguiente. O sea, cada vértebra está generado por dos mitades de somitas contiguos. No somita a somita forma una vértebra, sino la mitad. Esta mitad es del somita que está más adelante y la mitad más caudal con el somita siguiente. Entonces forma en la parte intermedia, por acá, por los agujeros de conjunción de esta vértebra, va a terminar saliendo la vértebra y la arteria intersegmentaria. Es la forma en la que se genera la columna vertebral a partir de los somitas. El endodermo ya habíamos visto cómo evolucionaba a tubo intestino primitivo, que vamos a ver que hay un intestino bien anterior, ¿sí? Que va a ser el intestino faríngeo, la parte faríngea. Después, lo que sigue después de que surja la yema de los pulmones, lo que sigue hasta el conducto ófalo-mesentérico va a ser el intestino anterior. Lo que queda en relación con el saco vitelino es el intestino medio. Y después la parte más posterior va a ser el intestino posterior. Acá adelante tenemos esa región que habíamos dicho en la gastrulación, que había una zona de la membrana bucofaringea u orofaringea donde no había nunca mesodermo interpuesto. Esta membranita después se va a romper, entonces el tubo intestinal va a quedar comunicado con la cavidad amniótica. Y otro tanto va a ocurrir, pero más adelante, en la zona posterior con la membrana cloacal. ¿Sí? Entonces va a comunicar hacia adelante el tubo digestivo
y hacia atrás también el tubo digestivo con la cavidad también. Creo que esto ya lo vimos. Bueno. Bien. Bueno, ¿alguna cuestión? Profe, con respecto a la regulación de la diferenciación de los somitas, hay que saberse lo que son los factores de transcripción. Mira, todo lo que es biología molecular de la, ¿cómo es? De la biología del desarrollo, el concepto que tienen que tener ustedes que son que todo lo que ven hacer a las células, migrar, bueno, formar el tubo neural, todo responde a señales, señales que fabrican otras células del mismo embrión, por ejemplo. La notocorda envía señales para que la porción de arriba del ectodermo se genere el tubo neural y esas células tienen la capacidad de responder, ¿no? O qué sé yo, o la generan. Después, en el desarrollo segmentario tienen importancia unos genes que se llaman OX, ¿sí? Que como que se van activando uno, la porción más anterior de un segmento anterior, después sigue el que sigue, que sigue, que sigue. Pero en detalle, digamos, todos los factores de transcripción que habidos y por haber, no, porque además son temas que todavía están sujetos en plena investigación. Hay cosas que más o menos se saben, pero probablemente dentro de un tiempo sean un poco diferentes, ¿sí? Porque la biología molecular del desarrollo, de todas las señales, los factores de transcripción que intervienen, se empiezan a conocer hace relativamente poco, y si vos lo lees, a veces en algún libro te menciona uno, en otro libro te menciona otro, entonces para mi gusto está muy en revisión. ¿Sí? No hay que saber en detalle cosas. Tener idea que responden a factores de transcripción, y cuando haya algo muy importante para recordar, bueno, se lo diremos más o menos, pero si no, no. Bueno, profe, gracias. Bueno. ¿Dudas que les haya quedado de otros temas? Profe, ¿los neuroporos tienen alguna función? ¿Cómo? ¿Los neuroporos tienen alguna función? No, no tienen ninguna función. O sea, los neuroporos, como el embrión Tienen que cerrar. se empieza a cerrar acá y progresa, digamos, a nivel occipital empieza a cerrarse y progresa ese cierre, se va cerrando hacia arriba y hacia atrás, llega un momento que quedan las puntitas sin cerrar, pero la función es que se tienen que cerrar, digamos. Profe, respecto a eso, el neuroporo superior, ¿es lo que después terminaría como los ventrículos? Claro, sería el extremo más anterior del prosencéfalo, digamos. Sí, y las cavidades de la vesícula más grande y más anterior, que es la que forman los hemisferios cerebrales, son los ventrículos laterales, sí. Pero a esta altura todavía no están formados ni Claro, no. es apenas una cosita, un globito, ¿sí? Con una cavidad adentro, el prosencéfalo. Gracias. ¿Han podido ver algo de la guía para ver si tienen dudas? Bueno, aprovechen, si no, esta semana, no sé si tienen parciales. Sí, profe, de anatomía. Ah, Y de bioquímica. ¿y cuándo rinden? Bioquímica el lunes. Anatomía se rindió toda esta semana, bioquímica, como dicen las chicas, el lunes, y No también, sé, bueno, los que estamos recursando esta materia, que estamos...
Con Estamos con bioética y materias de relación tercero médico-paciente. y también se rinden bioética y relación médico-paciente. Bueno, entonces obviamente la embriología va a quedar en el olvido. No, traten, entonces, en algún momento cuando pasen todo esto, traten de pegarle una leída y ver qué les resulta confuso antes de que pasemos a otro tema totalmente diferente. Podemos hacer más adelante un repaso global porque, bueno, tiene la dificultad de tener muchos términos nuevos, muy confusos, o sea que se confunden entre sí, entonces, y encima es como una cosa, es como una película, le digo, medio dinámico, y esto va a parar allá y esto otro para acá, entonces puede ser confuso. Entonces, vayan a estudiar lo que tengan que estudiar, y seguimos, no sé, la semana que viene, para terminar, y ahí si ya tienen más o menos idea de qué dudas tienen, vamos a ir repasando todo, ¿sí? Terminamos acá. Bueno, Bueno, nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Gracias. Chao, profe.